qué mi familia me acusó de manipular la herencia y cómo el karma demostró que era inocente? Historia 1. Cuando mi papá falleció, dejó un testamento bastante simple. Dividió sus bienes en partes iguales entre mis dos hermanos y yo, o al menos eso creíamos. En la lectura del testamento, el abogado anunció que yo recibiría la cabaña familiar junto al lago, algo que no se mencionaba en ningún borrador anterior. Mis hermanos perdieron el control. Me acusaron de haber influenciado en secreto a papá cuando se enfermó, diciendo que seguramente lo manipulé para que añadiera esa cláusula. No ayudó el hecho de que yo lo visitaba cada semana en sus últimos meses, mientras ellos casi no aparecían. Empezaron a difundir rumores en la familia e incluso intentaron impugnar el testamento. Pero el karma es persistente. 6 meses después, llegó una carta de mi padre. La había escrito antes de morir y pidió al abogado que la enviara más tarde. En ella explicaba que me dejó la cabaña porque fui la única persona que estuvo presente cuando necesitaba ayuda. Cocinando, limpiando, llevándolo al médico. Incluso incluyó fotos que me había tomado con él y recibos de gastos que yo cubrí de mi propio bolsillo. La carta hizo callar a todos. Uno de mis hermanos se disculpó. El otro número. Me quedé con la cabaña y con mi paz. Historia 2. Yo era la menor de 4, siempre vista como la bebé mimada de la familia. Así que cuando nuestra abuela murió y me nombraron ejecutora de su testamento, las cosas se pusieron feas rápidamente. Me dejó la mayor parte de sus ahorros, pero también regalos personales detallados para cada uno de mis hermanos. Mi hermana afirmó que seguramente falsifiqué documentos o presioné a la abuela, porque no hay forma de que ella hiciera eso. Llamaron a una reunión familiar para confrontarme. Gritos, lágrimas, incluso amenazas de llevar el caso a abogados. Estaba destrozada. Amaba profundamente a mi abuela, y pasé cada sábado con ella durante los últimos 2 años de su vida. Ni siquiera sabía sobre la herencia hasta que el abogado me lo dijo. Y entonces el karma llegó como un tren a toda velocidad. Mi tía, la hermana de la abuela, vino de visita y escuchó los chismes. Sacó grabaciones de voz de la abuela explicando exactamente por qué me dio más, porque fui su única visitante constante, su cuidadora y la única que aprendió a cocinar sus recetas. El audio se hizo viral en el grupo familiar. No hace falta decir que las acusaciones desaparecieron. Un hermano aún me evita, pero el resto retrocedió en silencio. Nunca lo restregué en la cara. El karma ya hizo su trabajo. Historia 3. Después de que mamá murió, su testamento decía que la casa sería para mí, su única hija, mientras que mis 2 hermanastros recibirían inversiones en efectivo. Me parecía justo. A ellos no. Inmediatamente me acusaron de falsificar el testamento. No paraban de repetir que mamá nos amaba a todos por igual, y que no hay manera de que solo te dejara la casa a ti. Incluso presentaron una disputa legal, obligándome a pasar por meses de infierno en la sucesión. Se sintió como una traición. Pero el karma esperó. Durante el proceso judicial, una amiga de toda la vida de mi mamá, una paralegal retirada, se presentó. Testificó que ayudó a mamá a redactar el testamento y que su deseo era que la casa permaneciera en su nombre y se la dejara a su hija porque era su hogar de la infancia. Resultó que mamá le había mostrado a su amiga los primeros borradores e incluso dejó un video en su caja fuerte explicando todo. El video fue presentado en la corte. El juez desestimó su caso. Terminaron gastando miles en honorarios legales para nada. Mientras tanto, me mudé a la casa y colgué una foto enmarcada de mamá junto a la puerta, con su nota escrita a mano. Para mi niña, siempre estarás en casa aquí. Historia 4. Nunca fui cercano a mi tío, pero cuando murió, me sorprendió saber que me dejó su colección de autos clásicos. Mis primos se enfurecieron. Creían que lo había convencido en secreto para cambiar su testamento, especialmente porque yo trabajaba en reparación de autos y lo visitaba de vez en cuando. Me acusaron públicamente en el funeral. Uno de mis primos incluso intentó llevarse uno de los autos antes de que se resolviera la herencia. Y entonces llegó el karma, en forma de un viejo video olvidado en YouTube. 3 años antes de su muerte, mi tío grabó un recorrido por su garaje, hablando sobre cada auto. En los últimos minutos dijo, cuando ya no esté, estos irán para Sam. Él es el único que venía a ayudarme a arreglarlos, no solo a montarse en ellos. Encontré el video en un canal antiguo que habíamos hecho juntos, publicado bajo un título extraño. Se lo envié al abogado, quien lo añadió a la documentación de la sucesión. Incluso lo reprodujo en la siguiente reunión de herederos. La sala quedó en silencio. Mis primos se retiraron después de eso. Uno luego dijo, no sabía que él valoraba tanto ese garaje. Yo sí.
y nunca dejé de valorarlo. Por eso nunca tuve que manipular a nadie. Historia 5. Cuando murió mi abuelo, todos esperaban que mi tía recibiera la mayoría de sus bienes. Ella vivía cerca, lo llevaba a la iglesia y hablaba mucho sobre su vínculo. Así que cuando terminé recibiendo la mayor parte de la herencia, incluidas acciones y su colección de monedas, fue como detonar una bomba. Ella me acusó de engañar a un anciano confundido. Dijo que seguramente lo había influenciado en sus últimos meses. El resto de la familia la apoyó. Nadie me habló en el funeral, pero el karma fue poético. Un año después, mi tía cayó en tiempos difíciles y tuvo que mudarse. Al limpiar su sótano, encontró un montón de cartas viejas que mi abuelo había escrito pero nunca enviado. Una de ellas estaba dirigida a mí. Él había escrito: «Sé que esto sorprenderá a muchos, pero tú fuiste quien estudió lo que yo amaba. Me preguntaste sobre mis inversiones y quisiste preservar mi legado. Por eso te elijo a ti». Ella me envió la carta por correo, sin ninguna nota. Pero sabía que yo entendería. Todavía conservo esa carta, enmarcada, junto a el dólar de plata favorito del abuelo. Historia 6. Cuando mi papá murió, me sorprendió saber que yo era la única beneficiaria de su pensión y su seguro de vida. Mi hermana mayor, que prácticamente manejó sus cuentas durante su enfermedad, me acusó de manipular los documentos o de presionarlo en sus últimos días. Incluso le dijo a la familia extendida que yo lo había aislado por dinero. No lo hice. Ni siquiera sabía que él me había nombrado hasta que el representante de recursos humanos de su empresa me contactó. Durante meses la tensión fue insoportable. No respondía a mis llamadas. Incluso me bloqueó en todas partes. Entonces, la verdad salió a la luz gracias a un video de seguridad. Papá había visitado la oficina de recursos humanos de su empresa él mismo, 2 meses antes de que su salud empeorara, y cambió personalmente a los beneficiarios. La empresa tenía el video de las cámaras de seguridad y un formulario firmado con fecha y hora. Yo no lo pedí, lo pidió mi hermana durante su investigación. Y cuando se lo mostraron, se quedó en silencio. Semanas después me llamó llorando, pidiéndome disculpas. Resulta que él le dijo a Recursos Humanos que quería dejarme ese dinero para ayudarme con mis préstamos estudiantiles. No quería que ella, que ya estaba bien económicamente, se preocupara. El karma no necesitó humillarla, solo mostrar los hechos. Historia 7. Mi abuela siempre decía que yo era el único que escuchaba. Nos sentábamos en su porche durante horas hablando de su jardín, sus recuerdos de la guerra, su esposo fallecido. Nunca pensé mucho en eso. Solo era mi abuela. Así que cuando su testamento me dejó su casa y una pequeña herencia, y solo objetos sentimentales a mis primos, ellos se volvieron locos. Un primo me acusó de manipular a una anciana. Otro intentó irrumpir en la casa al día siguiente del funeral. Estaba devastado. Ellos impugnaron el testamento y lo llevaron a los tribunales. Entonces, llegó el momento del karma. Se descubrió un diario escrito a mano que la abuela había guardado durante años, escondido en una caja de costura. Páginas y páginas de reflexiones personales. Una entrada decía: «Liam se sienta conmigo cada semana. Ninguno de los otros se molesta. Él ni siquiera lo sabe, pero le dejaré la casa. Estará segura con él». Mi abogado lo presentó. El juez falló a mi favor. Los primos se retiraron después de eso. Todavía guardo el diario en el cajón de la cocina, justo debajo de sus viejas tazas de té. Historia 8. Tras la muerte de mi padre, la librería de antigüedades quedó para mí. Mi hermano mayor, que vivía en otro estado y apenas llamaba a papá, dijo que lo había engañado para cambiar el testamento. Afirmó que me aproveché de su memoria debilitada y me acusó de abuso contra un anciano. Incluso trajo a un amigo abogado e intentó congelar el negocio. Lo que no sabía era que papá y yo habíamos trabajado codo a codo en esa tienda durante 3 años. Reconstruimos el inventario juntos, creamos un programa de eventos locales e incluso digitalizamos el catálogo. Papá lo documentó todo en boletines, publicaciones en redes sociales y entrevistas en periódicos locales. Mi nombre estaba en todas partes. Nuestros rostros aparecían juntos en cada promoción de Rincón de Libros Padre e Hijo. Cuando comenzó la revisión legal, toda esa evidencia salió a la luz. Incluso vecinos del pueblo escribieron declaraciones. El karma no fue ruidoso. Estaba impreso en volantes en cada rincón de la tienda. El abogado retiró el caso. Mi hermano no me ha vuelto a hablar. Pero la librería sigue abierta y prosperando. Historia 9. Siempre supimos que mi tía May tenía dinero, pero era muy reservada. No tuvo hijos, nunca se casó. Yo la visitaba a menudo, en parte por cariño,
en parte porque realmente disfrutaba nuestras conversaciones sobre historia, gatos y jardinería. Mis primos pensaban que era raro. Cuando falleció, descubrí que me había dejado toda su herencia. Incluía una casa, algunas acciones y su colección de libros raros. Su testamento era impecable, con testigos, notariado y claro. Aún así, mis primos se volvieron locos. Le dijeron a todos que debía haberla manipulado, o incluso escrito el testamento yo mismo. Uno incluso trató de anularlo, alegando influencia indebida. Entonces, el abogado de la tía May reveló algo que yo no sabía. Ella había grabado un mensaje privado en video antes de una cirugía, un año antes. Explicó: sé que se van a enojar, pero él fue el único que se preocupó, que me hizo reír, que sabía cómo me gustaba el té. Eso es amor, y por eso se lo dejo a él. Lo reprodujeron en la corte. Silencio. Los primos nunca se disculparon, pero el karma no los necesitaba. La tía May dijo todo por sí misma. Historia 10. Mi mamá y yo teníamos una relación tensa. Peleábamos mucho, pero siempre estuve ahí cuando me necesitaba. Visitas al hospital, hacerle las compras, organizar sus medicamentos. Mis hermanos vivían en otros estados y casi no llamaban. Aún así, nunca esperé que me nombrara heredera principal. Pero lo hizo. Su casa, sus ahorros, incluso sus joyas. Todo para mí. Ellos estaban furiosos. Mi hermano me acusó de aprovecharme de ella cuando estaba enferma. Mi hermana insinuó que la manipulé para que cambiara el testamento. ¿La ironía? Yo ni siquiera sabía que lo había cambiado. Pero el karma actuó a través de una fuente muy inesperada: su terapeuta. Ella había dejado una carta con la terapeuta, sellada, para ser entregada tras su muerte. Dentro escribió: mis otros hijos no eran malos, solo eran distantes. Pero Ana estuvo aquí, incluso cuando no nos llevábamos bien. Ella se presentó. Eso importa. Por eso hago esto. La terapeuta la entregó tal como mamá lo pidió. Ellos no pudieron discutir eso. Ahora mantengo su casa exactamente como a ella le gustaba. Orquídeas en la ventana y música de los años 70 sonando suavemente en la cocina. Historia once. Mis padres dirigieron un restaurante familiar durante 40 años. Fui el único de los 3 hermanos que se quedó, lavando platos de niño, gestionando pedidos de adolescente y más tarde ayudando con las finanzas. Cuando mamá murió, el testamento me dio la propiedad total del restaurante, mientras que mis hermanos recibieron dinero en efectivo del patrimonio. Estallaron. «¡La lavó el cerebro!», gritó uno de ellos al abogado. Dijeron que la engañé mientras lloraba la muerte de papá, que la manipulé con culpa para que cambiara el testamento. Me dolió. Nunca pedí que me dieran el restaurante. Simplemente estuve ahí todos los días. El karma llegó en forma del personal del restaurante. Uno por uno, escribieron declaraciones describiendo mi compromiso, trabajando turnos nocturnos, arreglando equipos rotos, incluso cubriendo la nómina con mi propio dinero una vez. Luego el abogado presentó entradas del diario de mamá, que ella había escaneado y guardado digitalmente. Una línea decía: los chicos me dejaron sola, pero Jamie se quedó. Este lugar ahora es suyo. Se lo ha ganado 100 veces. Dejaron de luchar después de eso. Uno de mis hermanos incluso se ofreció a ayudar con la contabilidad de nuevo. Rechacé la oferta. Historia 12. Mi madrastra nunca me quiso. Cuando murió mi papá, pensé que me dejaría fuera completamente. Así que imagina mi sorpresa cuando fui nombrado como el heredero de la colección de relojes clásicos de papá, algo que nos unió durante años. Tenían bastante valor. Mi madrastra y sus hijos me acusaron de sembrar ideas en la cabeza de papá antes de que falleciera. Uno incluso dijo que falsifiqué la firma en el testamento. Me sentí humillado. Amigos de la familia empezaron a alejarse de mí. Entonces el karma llegó con un giro inesperado. El abogado reveló que los relojes formaban parte de un testamento manuscrito separado que papá había preparado 5 años antes, guardado en una caja de seguridad que solo él y el abogado conocían. Ese testamento estaba fechado, notariado y dedicado exclusivamente a la repartición de sus pertenencias personales, separado del patrimonio general. Una nota adjunta decía: estos pertenecen a Alex. Nadie más se interesó por cómo funcionan. Cuando todo se calmó, mi madrastra nunca me volvió a hablar. No me importó. Tenía los relojes de papá y sus palabras para recordarme quién realmente me conocía. Historia 13. Cuando murió mi tío abuelo, me sorprendió descubrir que me dejó un pequeño terreno cerca del campo. Mis primos gritaron fraude de inmediato. No había visto al tío Jim en años. ¿Cómo podía merecerlo? Comenzaron una campaña en el grupo familiar, insinuando que lo había engatusado por dinero
y que apestaba a manipulación. Incluso mis propios padres me miraban con desconfianza. La verdad era tan simple que casi daba risa. El tío Jim y yo nos escribíamos cartas cada mes. Cartas escritas a mano, al estilo antiguo. Compartíamos una pasión por la observación de aves y nos contábamos sobre las especies que habíamos visto. Resultó que él había guardado todas y cada una de esas cartas en una carpeta. Cuando el albacea del testamento la encontró, envió copias escaneadas a todos los que estaban impugnando la herencia. En la última página, el tío Jim escribió: «Nadie recuerda a los pájaros excepto Ellie. Denle el terreno. Lo mantendrá salvaje. No lo vendí. Lo convertí en un pequeño santuario de aves». Mis primos nunca volvieron a escribir. El karma se aseguró de que los pájaros cantaran para mí. Historia 14. Cuando murió el padre de mi ex esposo, no esperaba estar en el testamento. Después de todo, ya estábamos divorciados. Pero me dejó una suma modesta y una carta explicando por qué. Ella cuidó de mí cuando nadie más lo hizo. Cuando estuve postrado en cama, fue la única que vino. Ni siquiera mi hijo. Mi ex y su familia se volvieron locos. Me acusaron de manipular a un hombre enfermo y exigieron que devolviera el dinero. Incluso insinuaron que me demandarían. Pero el karma llegó rápido y con fuerza. Una enfermera que cuidó a mi suegro en sus últimos meses salió a hablar. Recordaba cuántas veces fui a ayudar y había guardado un mensaje de voz donde él decía: «Espero que ella sepa cuánto la aprecio. Es la hija que nunca tuve». Ella se ofreció a testificar, aunque yo no se lo pedí. Ese mensaje de voz hizo callar a los buitres. Doné la mitad de la herencia a una organización de cuidados paliativos en su nombre. No lo hice por el dinero, lo hice porque él importaba. Y el karma lo sabía.